en mi infancia solamente tengo el recuerdo de que mis padres de vez en cuando iban a misa, mi madre con más asiduidad quizá los domingos, pero si tenía que faltar, faltaba. Y no recuerdo que la religión formara parte de nuestras vidas y por supuesto no nos sostenía, ¿no? Entonces esa fe no la viví, es verdad que hice la catequesis y después de la catequesis, pues como tantos jóvenes, pues dejé de tener vínculo con la iglesia y con Dios, porque yo creo que incluso rezaba cuando era pequeña, me habían enseñado en el colegio tal, pero pues hubo un momento en que ya dejé de rezar, porque era algo que no, pues, como que era estéril, no tenía sentido ya una vez desvinculada totalmente. Y volví a tener un atisbo de ver lo que podía hacer la fe en las personas cuando mi madre enfermó prematuramente, a los 63 años murió con un cáncer de páncreas, y durante 6 meses que tuvo, pues fueron sus últimos momentos estando enferma, pues al final del todo ver cómo ella se fue con una tranquilidad increíble, y las últimas palabras a todos nos dio pues unas nociones un poco de lo que pensaba que necesitábamos, a cada uno de los hijos y a su marido. Y a mí mi madre me dijo que buscara la fe, que sin fe no se podía vivir, y eso pues me ha quedado durante muchos años. No fue instantáneo que lo busqué, pero con el tiempo sí hice caso a mi madre. En algún momento, creo que al comienzo de la preadolescencia, así, pues de tener una infancia más o menos creo que normal, la recuerdo, pues en la preadolescencia empecé a tener un montón de miedos, de complejos, de sentido de inferioridad, empecé a compararme con todo el mundo, empecé a tener muchos problemas de autoestima. Era algo que yo no hablaba con nadie, ni con mis padres, por supuesto, ni con amigos, ni con nadie. Intentaba disimularlo, mentir, disfrazarme de otra persona, y a los 13 años descubrí el alcohol. Y me di cuenta en la primera vez que tuve contacto con el alcohol, durante unos momentos, porque luego tuve un coma etílico, que me hacía desenvolverme y me hacía sentirme de una manera, pues como anestesiar lo que yo no me gustaba de mí, me hacía sentir otra persona, y dije, esto es lo mío. O sea, a pesar de que tuve esa primera vez un coma etílico, al día siguiente volví a beber, dije, ya he encontrado la medicina que va a curar mis males, ¿no? Y estuve bebiendo y sufriendo muchísimo hasta los 23 años que encontré una asociación de ayuda al alcoholismo. Fue por, bueno, pues efectivamente cuando tienes problemas de autoestima, cuando tienes problemas pues de relacionarte con los demás, cuando tienes pues una vida interior que nadie conoce, el abusar del alcohol, que en un principio yo pensaba que era la medicina que necesitaba, pues lejos de ser una ayuda, lo que fue hundiéndome cada vez un poquito más en todos esos problemas y sobre todo esa agonía interna que yo tenía, ¿no? Entonces había un momento de euforia cuando tú bebías, pero después eso se convertía en un depresor, en el que seguías siendo lo mismo, encima no sabías ni lo que habías hecho cuando te habías emborrachado, ni lo que habías dicho, ni lo que habías hecho, y no tenías esa conciencia, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que me fui haciendo cada vez más chiquitita, más débil, y sufría un montón porque necesitaba seguir bebiendo pues para no sentir eso que si estaba sobria pues seguía sintiendo, ¿no? ¿Esto qué hizo? Que no pude estudiar, tuve que dejar la facultad porque ya, aparte de que no me concentraba en los estudios, pues estando bebida hacía cosas que luego no estando bebida no sería capaz de repetir, ¿no? Entonces me quedé sin amigos, pues yo me marginaba, yo pensaba que me marginaba la sociedad, pero en realidad yo sola me iba marginando poco a poco de cualquier círculo, y además como tenía tantos complejos y tal, pues es que no me atrevía ni a acercarme a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pues bebía sola, ya, bueno, fue... Siempre intentaba buscar alguna compañía, ¿no? Porque siempre había gente que les gustaba salir, que les gustaba beber, y ahí encontraba yo pues con quién compartir eso. Pero es verdad que en los últimos años ya pues eran muchos comas etílicos, porque yo creo que tenía poca tolerancia al alcohol. Era accidentes de tráfico, afortunadamente no fue ninguno grave, pero claro, ya era como muy llamativo, ¿no? La gente pues se separaba de mí porque decía, pero es que ya sales borracha, es que yo me inventaba siempre mintiendo, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad de mentira, de tener que estar justificando por qué bebes, por qué haces esto. Y sobre todo yo creo que tenía una soledad interior grandísima, ¿no? Porque no le podía contar a nadie el problema que yo tenía, por qué hacía eso.
Entonces cada vez estaba más sola, cada vez estaba más hundida. Y sí hubo algo que con el paso del tiempo he sabido que el Señor siempre estaba ahí, pero que yo no le quería ver, ¿no? Pues hubo algo que me dijo, o te hundes en la miseria del todo y acabas con todo, o sal adelante, porque es que así no puedes seguir, ¿no? Yo veía cómo el resto de la gente avanzaba, tenían sus estudios, tenían ya proyectos, y yo pues veía un futuro, pues no veía futuro, sinceramente no veía ningún futuro, ¿no? Y quizás eso no fue la borrachera más grande la que me hizo dejar de beber, no fue... Fue un domingo como otro cualquiera, perdí la cartera, la perdía continuamente, al día siguiente pues me sentía fatal, un compañero de trabajo que me había visto por ahí me decía, es que se habían encontrado por ahí tu cartera, tal. Bueno, pues algo muy común, no era, o sea, era algo habitual, pero creo que fue un fondo, ¿no? Que dije, ya no puedo más, o sea, tengo que hacer algo, o me hundo, como he dicho, o salgo. Y decidí asistir a una reunión de una asociación de ayuda a la recuperación del alcoholismo. Y la verdad es que ese fue el primer paso en mi vida decisivo, ¿no? Porque es verdad que hubo antes y un después, por supuesto, en el hecho de dejar de beber. Dejé de beber y es verdad que siendo constante, asistiendo a las reuniones de rehabilitación, pues estando en contacto con personas que tienen el mismo problema que tú, pues llevando un programa que te ofrecen y tal, que es pues una ayuda para vivir, ¿no? Mi vida pues es verdad que mejoró muchísimo, ya entre comillas era como, ya casi como que soy normal, aunque en el fondo yo seguía sintiendo mucha soledad, mucho vacío, pero sí pude encontrar una estabilidad laboral, pues con el paso del tiempo incluso pues me sucedieron cosas preciosas, ¿no? Que pues conocí a una persona que, porque yo había tenido también pues a nivel de relaciones pues una inestabilidad muy grande y bueno, con personas bastante disfuncionales, que es como era mi vida, ¿no? Pero sí encontré una persona que dije, joder, pues parece que por fin puedo estar con alguien que entre comillas es normal, ¿no? Que digo entre comillas porque ¿quiénes somos normales, ¿no? Pero el vacío seguía estando ahí. Cuando me quedé embarazada, que fue pues, el día más feliz que yo recuerdo en mi vida, dije, buah, aquí ya sí, ya he encontrado la felicidad, ya no necesito nada más porque ya voy a tener a mi hija, ¿no? Y es verdad que mi hija, igual que mi hijo que después nació también, son fundamentales y son una fuente de alegría grandísima, pero el vacío seguía estando ahí, o sea, yo veía que seguían sucediendo cosas buenas en mi vida que había conseguido, pero que seguía teniendo ahí, siempre estaba buscando, siempre estaba a través de lo que me dijeran, pues de meditaciones, de cursos de inteligencia emocional, de lecturas, pues siempre buscando algo que tapara un huequecillo que había ahí en mi interior que no me dejaba tener esa alegría que yo pues empezaba a ver en algunas personas o pues saber el motivo por el que te levantas por las mañanas y te acuestas por las noches, pues a gusto, ¿no? Y bueno, vi que en estos sitios donde yo asistía para recuperación del alcoholismo había personas que decían que creían en Dios y tal, y veía que sus recuperaciones eran más auténticas que otros que no creían en nada. Y es verdad que a lo mejor no bebían, pero bueno, pues seguían sufriendo por un motivo o por otro. Y eso sí, pues empezó a despertar mi interés, ¿no? Dije, joder, pues estos... Y yo dije, joder, pues es que es verdad que seguramente que creer en algo, pues como me dijo mi madre, ¿no? Hace unos años, ¿no? Pues seguramente, pero claro, yo no creo en Dios, yo no tengo esa certeza, ¿no? Y entonces lo que sí me di cuenta es que ya estaba buscando algo, o sea, yo ya estaba buscando algo porque ya me estaba fijando en esas personas que lo tenían, ¿no? Empecé a rezar, aunque me parecía que era algo, bueno, pues lo hacía como, pues había escuchado a otros que lo hacían y digo, bueno, pues a lo mejor es la forma que tengo que encontrarme con alguien o con algo, ¿no? Y empecé a hacerlo, pero tampoco me servía, ¿no? Pero yo seguía ahí, seguía buscando y seguía fijándome en la gente. Quizás eso fue lo que me hizo aceptar una invitación que me hizo un cura, en donde yo iba a la Asociación para la Recuperación del Alcoholismo, era en una parroquia, y aunque yo nunca había tenido relación con los curas, o sea, más que pues, una cordialidad, y pues me invitaron, este cura me invitó a unas cenas que se llaman Alfa,
donde iban a debatir sobre el sentido de la vida, ¿no? Y a mí cuando me dijo lo del sentido de la vida dije, joder, pues eso me interesa porque mi vida no tiene sentido, ¿no? O sea, llevo buscándolo desde mi adolescencia y no encuentro sentido en mi vida, y entonces dije que sí. Muy importante en mi proceso de conversión es que cuando creo que tenía tantas resistencias que el Señor ya me tuvo que, tumbar, ¿no? Y aunque yo ya tenía un deseo y tenía un anhelo, pero todavía ahí seguía dura, ¿no? Estando yo ahí en el poder, ¿no? O eso creía, intentando. Entonces vino la crisis del 2008, en el 2011 nosotros estábamos totalmente arruinados, nos prestaban dinero, debiendo por todas partes, y ahí yo me hundí del todo, dije, entonces mi vida depende de una economía, depende de un estatus social, de un estatus que ya no podía salir a cenar con los amigos, ya no. Entonces ese momento tan doloroso, tan frustrante, fue de lo que luego he visto que el Señor se valió para que yo, pues en ese momento fue que me ofrecieron asistir a las cenas alfa donde se iba a hablar del sentido de la vida, y donde yo, que ya había visto que mi vida no tenía ningún sentido, fue que dije que sí. Quizás si me lo hubieran propuesto en otro momento anterior, donde yo estaba ahí pues viviendo la vida, la dulce vida que yo me creía, ¿no? Que de dulce no tenía nada, pues quizás ahí habría seguido resistiendo, ¿no? Pero ahora sé que cuando yo estoy llena de mí misma y de mis comodidades tal, ahí es mucho más difícil que conecte con el Señor y que conecte con la vida que hoy en día me hace feliz. Entonces muchas veces tengo que volver a caer, ¿no? Y a ver pues que no soy nada, que sin Él no soy absolutamente nada, entonces en ese momento en el que nos vimos arruinados, nos vimos tan chiquititos y tan pobrecitos y tan dependientes, fue donde le dije sí al Señor. La persona que estaba conmigo, que ya teníamos 2 hijos, pues también me acompañó, y ahí creo que fue donde el Señor se manifestó, ¿no? Se manifestó de manera muy sutil, porque yo allí conocí a una gente, unas chicas que dije, ¿qué tienen ellas? Que yo lo quiero, eso que tienen ellas, yo lo quiero. Y veía una forma de estar en la vida, veía una forma de comunicarse con los demás, de no juzgar, de acoger con todas las miserias que yo estaba contando, con el tema de mi alcoholismo, con todo lo que, pues, con todas mis negaciones hacia la Iglesia, hacia la vida de los religiosos. Y ellos, lejos de convencerme de nada, lejos de intentar imponerme ninguna idea, lo único que hacían era escucharme, me hacían preguntas que me hacían cuestionar cosas, ¿no? Y yo, pues esa envidia, ¿no? Fue lo que me hizo decir, yo quiero estar cerca de esta gente, porque lo que tiene esta gente, pues esto es lo que yo quiero, ¿no? Y efectivamente nos pegamos a estas personas, mi marido y yo, y rápido pudimos ver lo que tenían ellas que yo no tenía, ¿no? Y tenían al Señor en su vida. Le tenían desde que se levantaban hasta que se acostaban, no cuando yo rezaba, cuando tenía un problema o tal, no, sino que vivían con Él presente a día de hoy, no lo que había sucedido hace 2000 años, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto fue cuando Él se evidenció pues a través de estas personas, y siguiéndolas a ellas, pues fue como poco a poco estoy haciendo un camino, ¿no? En el que cada vez le voy conociendo más, en el que cada vez le voy necesitando más, y esto ha sido así desde el principio, ¿no? Al principio, pues apenas intentamos seguir a estas personas y organizaban algún evento, alguna cena, tal, pues nos acercamos, tal. Poco a poco fui necesitando pues estar presente en la misa, pero no porque me invitaran y me dijeran vente a misa, sino porque pues tenía curiosidad de qué es lo que sentían ellos cuando estaban en esa ceremonia, ¿no? Y luego poco a poco iba sintiendo necesidades, iba sintiendo cosas que no sabía lo que eran, y después descubrí que estaban en los sacramentos. Yo, como estaba acostumbrada a hablar de mis miserias, por decirlo de alguna manera, con mis fallos, en estas reuniones donde yo me recuperaba del alcoholismo, y bueno, parecía que de momento te servía, pero ahí se quedaban las cosas como muchas veces enquistadas, ¿no? Pues mi primera confesión, después de tantos años en la que yo pues tuve
pues eso, sentí la presencia del Señor contándole todo, pues esa experiencia de confesión fue algo alucinante, ¿no? O sea, me di cuenta que cada vez iba necesitando más cosas, iba necesitando más al Señor. Yo no podía comulgar porque no estábamos casados mi pareja y yo, él estaba divorciado de hecho, y hubo un momento en que yo necesitaba tener presente al Señor también físicamente, o sea, poder comer, ¿no?, de Él. Y bueno, pues las cosas que han ido sucediendo han sido un montón de milagros uno detrás de otro, y uno de los milagros es que mi marido consiguió la nulidad de su matrimonio, incluso solicitándolo a Brasil, que era una cosa súper compleja y tal, y en poco tiempo pues lo conseguimos y pudimos casarnos y pudimos pues recibir al Señor como es completo y verdadero, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no?, que luego, ya teniéndole al presente en mi vida, me he dado cuenta que ha estado siempre ha estado ahí. Yo nunca le había visto, pero él estaba siempre detrás de mí intentando guiarme, y yo ahí rebelde. Pero bueno, es como digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Algunas veces pienso que es como que muy tarde cuando yo pues me he convertido y me he encontrado con él. Y ahora me doy cuenta de que en realidad soy una privilegiada, ¿no? Porque tengo una conciencia muy grande de lo que estoy viviendo, que bueno, que quizás otros que lo han hecho desde la infancia, pues no sé si la tienen igual o tienen que ir renovando, no lo sé. Pero bueno, yo ahora sé que también tengo que renovarla día a día y momento a momento, ¿no? Pero es verdad que lo que tengo clarísimo es que mi vida ya tiene sentido, o sea, que ahora ya no tengo ese hueco interior, ese vacío interior, no, que ahora ya sé dónde está, o sea, ya sé dónde está la fuente donde emana lo que yo necesito para no sentir ese vacío, ¿no? Que es tenerle a Él, estar con Él e intentar hacer lo que Él me pide cada día, ¿no? Que me levanto, pues eso, el sentido que yo del que carecía, ¿no? Me levanto y decía, ¿y para qué me levanto? O sea, pues cuando los niños son pequeños, porque tienes que atenderles, y llega un momento en que ni siquiera eso te llena, ¿no? Pues ahora sé que me llena, porque es que lo que me dice Él es lo que tengo que hacer. Cuando me rebelo, no me va bien. Si no me rebelo, pues entonces ahí el día es maravilloso, ¿no? Porque lo hago para Él y lo hago con Él, que también eso es muy importante, ¿no? Que no me olvide que ya no estoy sola ahora, ya eso sí que lo tengo clarísimo. Esa soledad que he sentido desde que era pequeñita, no estoy sola y ya no voy a estarlo jamás. En todo este tiempo lo que he aprendido, o lo que más que aprendido, no lo he sentido, es que todo eso que yo he buscado, pues primero cuando era en mi infancia, sí recuerdo la excesiva búsqueda y apego a mis amiguitas. Luego en mi adolescencia y bueno, pues hasta que dejé de beber, en el alcohol, en drogas, en relaciones, buscando pues eso, una compañía, buscando el amor que no me tenía a mí misma, ¿no? Y luego más adelante a través de mi marido, a través de mis hijos, todo eso lo he ido buscando, ¿no? Y era insaciable porque no lo encontraba, lo he buscado, pues como he contado, incluso a través de experiencias místicas, tal. Y ahora, a día de hoy, es que ya sé que no está en el exterior, o sea, tengo claro que no es mi marido el que me va a dar la felicidad, no es mi hijo el que me va a dar la felicidad, no es la comida maravillosa, mariscada que me coma, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es que Él estaba dentro de mí, que su amor es el que me da la vida, ¿no? Y sentir esa compañía ya no es, o sea, es que está dentro de mí y la puedo vivir desde, como digo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso es lo que me quita la soledad y me da sentido a la vida. Sí, mi vida ha cambiado 180 grados, ¿no? Desde que me encontré con el Señor ya empezó a cambiar cuando dejé, por supuesto, de beber, ¿no? Porque quitarte una dependencia, pero cuando intento depender del Señor, que sea mi única dependencia, ¿no? Ha cambiado radicalmente porque ya no tengo las mismas inquietudes, ya no tengo los mismos anhelos, o sea, ha cambiado físicamente, o sea, hasta mi forma de vestir o de hablar seguramente, algo mis amistades, ¿no? Porque efectivamente pues ya pues cuando salías antes hasta altas horas a tomar copas o no a tomar copas, pero pues hablar de un sinsentido, criticar al vecino o hablar del coche tan bueno que se ha comprado no sé quién, pues ya no son mis necesidades, ¿no? Entonces es verdad que he encontrado una compañía que me ayuda a superar
mi vida, que me ayuda a crecer en el Señor, ¿no? Que nos ayuda a cada vez estar más cerca de Él y compartimos eso, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido es muy rica, ¿no? Es muy rica como ayuda, ¿no? Y luego a nivel laboral, bueno, al mismo tiempo que fue mi conversión, el Señor que hace cosas increíbles. Yo tenía un trabajo durante 19 años en el que estaba súper frustrada, cansada, amargada, y me dejó en el paro. Creo que quizás esa crisis económica que me hizo hundirme mucho, no lo he contado, pero también me ayudó a decir sí a este cura, ¿no? Que me invitó a estas cenas. Y ahí, cuando yo me quedé sin trabajo, dije, joder, ahora es mi oportunidad para hacer algo que realmente me guste y hacer algo por los demás, ¿no? Y estuve durante algún tiempo pues abierta, ¿no? A que el Señor me iluminara el camino, y gracias a lo que hago, que aunque parezca mentira, en mis clases de pilates, en realidad yo las enfoco voy a ayudar a las personas, y eso me enriquece muchísimo, porque no es un trabajo automático, sino que cada persona tiene una necesidad y todos necesitamos, aunque solamente sea algunos para tener una mejor condición física, la mayoría al final son pues para que su espalda esté mejor. Entonces también he conseguido hasta laboralmente, ¿no? El tener un cometido que tiene mucho sentido para mí, ¿no? Y que me hace muy feliz trabajar. Y no me supone ninguna carga, ¿no? Al contrario, me supone pues pasar un rato estupendo, ¿no? con personas. Y en todos los sentidos, a nivel familiar, pues nuestra vida cambió muchísimo, porque bueno, pues pasamos de recorrer los centros comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así, una vida frívola basada en cosas, pues darle cosas a los niños y tal, a intentar darles nuestro mayor descubrimiento, que era el Señor, ¿no? Pues a través de que vean cómo los gestos que hacemos con nuestros amigos, a los sitios que vamos, cómo eso favorece nuestra relación con Él, y por contagio pues nuestros hijos van siguiendo nuestros pasos, que bueno, luego ya cuando sean mayores decidirán, ¿no? Pero de momento ya son adolescentes, pues están ahí en ese camino, y eso pues enriquece mucho a nuestra familia. Desde que era pequeña era una niña súper introvertida y súper callada, que yo no hablaba con nadie, no hablaba se dice por no pecar, no era por eso, pero es verdad que tenía tanto miedo a equivocarme y a decir lo incorrecto, que yo la verdad es que no hablaba, ¿no? Solamente el alcohol me soltaba la lengua. Cuando dejé de beber, pues también se me volvió a esconder. Pero es verdad que como todo lo que te hace daño y ves tu debilidad, como ha sido mi alcoholismo, luego me ha ayudado muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las reuniones donde yo me recupero del alcoholismo, nos recuperamos con testimonios. Entonces, esto me ha ayudado mucho a expresar lo que yo siento. Y sé que es fundamental que no me esconda, ¿no? Que lo que soy y como soy, ahora sé que el Señor me ha hecho así, y que por muy imperfecta que yo me vea, pues soy así, y es verdad que puedo aspirar a ser mucho mejor, y cada día lo intento, pero sí, ha cambiado. O sea, ahora no tengo miedo, ni tengo que esconder, ni tengo que disfrazarme, porque tal como me ha hecho, pues estoy bien hecha. Y es verdad que procuro agradar al Señor y no estar preocupada de tener que agradar a los demás. Entonces, por eso ya no tengo tanto miedo a equivocarme. Incluso pues hablando ahora, pues lo que salga, gloria a Dios, ¿no? Si ayuda a alguien, y si no, pues que yo hable incorrectamente, o que yo, pues eso ahora mismo ya no me importa tanto. Cuando tú tienes una vida súper frívola, en la que te crees que cuando consigas un buen trabajo, una condición económica, pues vivir en no sé qué condiciones, con el coche y tal, cuando ya has pasado por eso, te das cuenta que eso tampoco te ha dado la felicidad, sino que el vacío seguía ahí y tal, es una ventaja, ¿no? Porque ya sabes que ahí no está el tesoro, ¿no? Ya sabemos, mi familia, creo que todos sabemos cuál es el tesoro, ¿no? Y hacia la dirección que tenemos que seguir. Y yo creo que intentamos ir todos en esa dirección, ¿no? Mi marido y yo, pues a través de, como digo, pues la compañía que tenemos, nosotros somos miembros de Comunión y Liberación. Ahí, bueno, pues tenemos una guía y una directriz maravillosa con la que hacer el camino.
Esto pues nos enriquece muchísimo, y sobre todo pues el intentar guiar a nuestros hijos también pues por el camino del Señor, simplemente que ellos elijan la compañía, que elijan el método, que elijan, pero intentamos que echarles una mano en todo lo que podamos, y si podemos también en que no se desvíen de este camino que es el que hemos experimentado, que es el verdadero. Pues creo que lo único que aspiramos es a eso, a seguir en este camino. Si te desvías un día un poquito, pues intentar volver a él, ¿no? Pues pedir la ayuda que necesitemos, y sin grandes pretensiones, más que cada vez intentar servir un poquito más al Señor. Sobre todo yo lo que siempre le pido es que tenga los oídos muy abiertos y los ojos muy abiertos para escuchar pues lo que Él me pide, no mis deseos, no mis comodidades, que es lo fácil. Entonces, bueno, pues hacer cosas como por ejemplo, este verano, que hemos hecho una misión en Marruecos con chavales discapacitados, pues es una experiencia de familia preciosa, o sea, algo maravilloso, ¿no? Y gracias a escuchar al Señor y tenerle ahí presente, pues hasta para momentos como ese, ¿no? Como pueden ser unas vacaciones. Mensaje final. Yo intento, en la medida que puedo, es verdad que solamente se puede evangelizar a través de tu vida, ¿no? Y como tú vives. Y yo soy muy chiquitita y no es suficiente, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero pues pedirle a la gente, que veo tanta gente a diario, ¿no? Que es verdad que son un testimonio con su vida, que no se corten ni un pelo, ¿no? En testificar eso ante cualquiera, hablarle a cualquiera del gran tesoro que tiene. Yo ahora no me importa ni en el trabajo, ni en mi familia, contarle a la gente cuando se interesa y tal, cuál es el tesoro que yo tengo, porque el Señor ha completado mi vida, para que otros por lo menos tengan, que les resuene algo, porque yo no conocía al Señor y nadie me hablaba de Él. Y no sé si habría servido como hubieran hablado de Él, pero creo que es importante que por lo menos conozcan los que están alrededor y están tan necesitados, que Él está en nuestras vidas y que puede también estar en la suya. Entonces yo pido que evangelicemos todo lo que podamos a cada hora de nuestra vida, en cada momento, en cualquier situación.